Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a SOS, Mente y Corazón. Soy Isaura Retana, estamos en un capítulo más, ya lo saben que cada semana estamos publicando material, contenido y que además hemos tratado temas muy diversos, La semana pasada hablábamos del estrés postraumático, antes hablamos de la pareja, antes hablamos de adicciones, antes de crianza, así que el contenido es muy diverso, vayan a nuestras redes sociales y busquen todos los capítulos y compártanlos, por favor, compártanlos con quienes ustedes crean que les va a hacer bien, que lo necesitan y simplemente pues para seguirnos nutriendo y esa autorreflexión, pues todos escuchemos estos capítulos. Y miren, hoy repetimos invitada, tengo el gusto de saludar nuevamente a Karen Sosa, que es licenciada en psicología, trabaja para el Instituto Estatal de la Mujer y pues sí, estamos repitiendo invitada porque hay muchos temas más que abordar contigo, Karen, y te agradezco que una vez más nos visites. No, muchísimas gracias por la invitación y sí, justamente la sesión pasada, la ocasión pasada que me invitaste, pues quedaron muchos temas por abordar. Entonces, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y yo, pues, a todos los invitados, ustedes son testigos. Les he estado diciendo, vas a volver, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo se compromete y qué bueno que sí, claro que sí quieran regresar. Sí. Se les trató bien la primera vez. Claro, por eso aquí estamos. Muy bien. Karen, la vez pasada platicábamos de violencia intrafamiliar de violencia en el noviazgo. Hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar. En los comentarios de este capítulo les voy a dejar el anterior para quienes recién vayan a conocer a Karen, pues les voy a dejar el pasado, que era violencia en el noviazgo. Hoy nos vamos a enfocar a hablar de la violencia intrafamiliar, que verdaderamente es un problema social que persiste año tras año y todavía después de la pandemia. Creo que suelo sacar el tema de la pandemia en algunos capítulos porque me parece que es un parteaguas en la salud mental. Detonó muchísimas problemáticas o incluso hizo visibles las que tal vez no notábamos tanto. Sí. Pero en el tema de violencia intrafamiliar creo que la pandemia sí fue un detonante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que la pandemia sí marcó un antes y un después. Y sí, como tú lo mencionas acertadamente, fue una cuestión de visibilización también de la salud mental, pero la realidad es que sí aumentaron muchísimo las cifras de problemas relacionados con la salud mental en general y de violencia también. Y aumentaron pues los divorcios también, mucho, porque nos tocó convivir en casa, plenamente. Hubo personas que 24 horas, porque se fueron al home office, y luego, pues cuando nos estábamos en pánico, que no queríamos ni salir a ningún lugar porque estaba el terror de cómo es COVID-19, pues nos encasillamos, nos metimos ahora sí a la intimidad de nuestro hogar y conocimos verdaderamente al otro. Sí. A ese otro que veíamos tal vez unas 4 horas para comer y luego ya nos vamos a dormir y ya cada quien a su trabajo y sus actividades. Sí, y si a eso como que le sumamos a esa ecuación de verse 24/7, cuestiones como la ansiedad que se empezó a sentir de manera más prevalente, como la depresión, como cuestiones económicas que también se vinieron derivadas de la pandemia, se vuelve como una ollita de presión, o se volvió como una olla de presión que sí detonó muchísimas cuestiones relacionadas con la violencia dentro del ámbito familiar. Así es. Sí. Y bueno, vamos a hablar precisamente de la violencia intrafamiliar. Creo que a estas alturas, pues incluso por internet ya estamos muy empapados de información, pero todavía hay personas que no saben qué es la violencia intrafamiliar, que han normalizado el día a día en su hogar y piensan, así es, esto es la realidad, esto es la normalidad, como les decía, y no pues dimensionan si están en una condición de riesgo incluso. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Para que nos quede a todos más claro. Bueno, el término violencia intrafamiliar en realidad ya no lo utilizamos tanto, ¿sí? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos especifica que hay 5 tipos y de violencia que se pueden presentar en diferentes modalidades, ¿sí? Los 5 tipos de violencia que especifica la ley son físico, sexual, psicológico, económico
y patrimonial. Esos son los tipos. ¿Sí? Y las modalidades son aquellos ámbitos que pueden ser, por ejemplo, el ámbito social, el ámbito político, el ámbito escolar, laboral o familiar, en los que se pueden presentar esos 5 tipos de violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de que se puede presentar cualquiera de esos 5 tipos de violencia en un ámbito familiar. Okay. Dentro de ese ámbito familiar, es decir, puede haber violencia sexual, puede haber violencia psicológica, puede haber violencia física, económica y patrimonial. El término violencia intrafamiliar, como te menciono, ya no lo utilizamos tanto, más bien se especifica el tipo de violencia que se presenta dentro de la familia en su modalidad de violencia familiar. ¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia al interior de una familia? Sabemos estadísticamente que mujeres son como el sector más vulnerable junto con niñas y niños. ¿Sigue siendo así la estadística? Mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad. Ok. Adultos mayores. Exacto. Tienes razón. Exacto. Y de hecho es muy interesante porque, por ejemplo, los niños y las niñas pueden o suelen ser víctimas de violencia de tipo físico, por ejemplo, o de tipo sexual en un ámbito familiar. Y es un poco más prevalente, por ejemplo, en personas de la tercera edad, la violencia de tipo económica o patrimonial dentro del ámbito familiar. Ajá. Entonces, por eso se hace como esa especificación del tipo y la modalidad en la que se está presentando. Es como tener un nombre y un apellido. Hay que nombrar a la violencia como... A ver, y vámonos por esos tipos. Por ejemplo, vamos a desglosar para que todavía nos caiga más el 20 de qué tipo de violencia pudiera estar viviendo yo misma, mis hijos, mi pareja, una amiga. Los tipos de violencia, por ejemplo, el sexual, pues evidentemente tiene que ver con transgredir, ¿no?, el cuerpo de la otra persona. Sí. Bueno, la violencia en general se define como, igual la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como toda aquella acción u omisión que pueda de alguna manera dañar la integridad psicológica, física, sexual, económica o patrimonial de las mujeres. ¿Sí? Entonces, todo aquello que se haga o no se haga, ¿sí?, para evitar que la integridad de las mujeres esté en riesgo, es violencia. Específicamente en el tipo sexual tiene que ver, sí, con la transgresión, pues, de la intimidad y del cuerpo. Y eso se puede presentar hacia las mujeres o hacia los niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad también, como nos lo especifica la ley. Así es. Y me parece muy crudo el tema del abuso sexual infantil. Sí, claro. Luego vamos a hacer un capítulo de eso porque sí nos llevaría mucho tiempo abordarlo. Sí. Pero es muy crudo y es lamentablemente una realidad. Sí. Les doy un adelanto, porque hace no mucho vi una película que trataba de la pedofilia y varias personas salimos así como espantados y de pronto hice un análisis y dije, pues no están tan lejos los pedófilos, No. Muchos están en casa, lamentablemente, muchos son incluso familiares, allegados de niñas y niños y pues hacen esas acciones terribles de agredirlos sexualmente. Pero bueno, le voy a dejar ahí ese tema porque sí es muy amplio, luego hablaremos complejo de ese. Sí. Y luego está también la violencia física. Yo las había englobado, yo pensé que eran dentro de la misma. No, hay una separación entonces. Sí, porque una persona puede vivir violencia física pero no sexual. ¿Sí me explico? Y también hay como ciertos niveles, pues, en el que esa violencia se presenta, que va desde niveles, pues, no tan fuertes, por decirlo así, todos son importantes, pero hasta violencias que ya son muy severas, muy fuertes. Entonces, puede presentarse la violencia física sin violencia sexual y puede presentarse también la violencia sexual sin violencia física. ¿Sí me explico? Como obligándole al otro. Claro, a un nivel tal vez de más violencia psicológica, probablemente. Sí, claro. Sí, entonces, por eso es que se tiene que especificar. Ahora, todas estas violencias indudablemente se interrelacionan en algún punto. Sí. Sí, porque no puede haber violencia psicológica, sexual, por ejemplo, sin violencia psicológica. Entonces, como que se van juntando en un punto, pero sí nos pide la ley, incluso que lo especifiquemos, que le pongamos nombre y apellido y que empecemos a nombrar todas las violencias como son.
A mí me parece que la violencia psicológica es la que más se envuelve todas, Sí. porque está detrás de una agresión económica, patrimonial, sexual, física. La violencia psicológica, sin embargo, es más difícil de detectar. Exacto. Incluso a la hora de ir a presentar una denuncia por violencia intrafamiliar. Bueno, yo le sigo diciendo intrafamiliar porque así no nos es un acostumbramos. término incorrecto, Okay. es correcto. Perfecto. Sí. Sí. Porque así nos acostumbramos a hacer específicamente en el ámbito familiar la violencia. Exacto. Pero bueno, la psicológica decía... pues a veces van, no sé, al Ministerio Público o a la Fiscalía a presentar una denuncia y ¿cómo compruebas que te está dañando emocionalmente, mentalmente? ¿Cómo lo haces? Sí, y es súper complejo porque es invisible. Es un tipo de violencia invisible, pero esto no significa que no deje huellas. Ahí está la parte interesante, porque la manera en la que se comprueba es a través, pues, de evaluaciones y pruebas psicológicas, en donde realmente sí hay manera de comprobar que hay un daño a nivel emocional derivado de todas las violencias que se pueden presentar en el ámbito familiar. ¿Cómo puede iniciar la violencia psicológica? ¿Cómo inicia? Porque creo que la mayoría de las víctimas tardan un tiempo en darse cuenta que están envueltas ya en esa situación. Sí, completamente. Y para mí, honestamente, yo creo que inicia siempre con violencia de tipo psicológica. Porque es como mencionamos siempre, ninguna relación empieza con golpes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces sí todos nos iríamos, por decirlo así, ¿no? Este dicho que luego es muy popularizado de vete a la primera, pues sí, al primer qué, ¿no? Al primer golpe, a la primera agresión sexual, pero ¿qué pasa con todo lo que hubo antes que permitió que después se generaran esos tipos de violencia? En el caso de la violencia psicológica empieza, como creo que lo llegamos a mencionar en la ocasión pasada, empieza con bromas hirientes, empieza con hacernos dudar incluso a las personas de nuestra propia experiencia, ¿no? Luego es muy común recibir a las usuarias en el instituto y que nos mencionen, bueno, es que vengo porque mi esposo me dijo que yo estoy loca, porque yo soy la que estoy mal, porque yo soy la que está sacando las cosas de contexto, y en realidad no es así, ¿no? Nos ponemos a indagar y hay muchísima violencia detrás. Pero llega un punto en el que ella se lo cree. Completamente. O sea, hay una manipulación, hay un chantaje, hay una discriminación muchas veces. Muchísimas veces. Pues sobajas a la otra persona en muchas ocasiones. Sí. Creo yo que incluso es más dolorosa y más profunda la violencia psicológica que los golpes, porque a final de cuentas, y no estoy menospreciando ninguna de las dos, pero un golpe pues sí te causa moretón y al paso de unos días va a desaparecer, pero la psicológica llega tan profundo a la mente de una mujer, y estamos hablando, repito, de mujeres porque las estadísticas así marcan que son las víctimas, pero bueno, también habrá hombres, por supuesto, en el que las mujeres los minimicen, les roben tal vez una identidad de masculinidad, muchas otras situaciones, ¿no? Sí. Y sí, hay muchísima manipulación, hay muchísimo chantaje, que también después conlleva otros tipos de violencia, como económica, por ejemplo, como violencia patrimonial, cuestiones ya de celos muy, muy severos, pues también tiene que ver con un poco de violencia psicológica. Y la realidad es que todos los tipos de violencia tienen consecuencias a nivel emocional. Todos los tipos de violencia. Y todos dejan huella. Creo que coincido un poco contigo en el punto en el que la violencia psicológica es como un poco más severa, o yo lo pondría así como que tal vez puede llegar a dejar heridas un poco más profundas. Todos los tipos de violencia son situaciones de crisis que pueden generar situaciones traumáticas, pero en el caso de la violencia psicológica a veces es más prevalente porque está presente también en todos los demás tipos de violencia. Sí. Como tú lo mencionas, sin menospreciar, porque además la violencia física pues ha derivado en feminicidios, o sea, a ese nivel de gravedad. Por eso no es con el afán de hacer menos algún tipo, sino simplemente, incluso pensando en el tratamiento que conlleva una persona, es que incluso los golpes van también en lo emocional, a una herida de cómo alguien que me ama me está causando este dolor. Así que indudablemente la violencia psicológica creo que está
casi siempre que hay violencia en el hogar. Exacto. Ahora, la económica y patrimonial, también yo hubiera pensado que van dentro de lo mismo. Uh-huh. Puede ser que de alguna manera igual se unen. La económica tiene mucho que ver, por ejemplo, con cuestiones del control de la economía de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, el controlar cómo la persona gasta su dinero o no, el controlar si la persona puede trabajar o no, ¿sí? El controlar si la persona puede tener acceso a un ingreso económico. Todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con violencia económica. Y la violencia patrimonial es cuando ya estas personas tienen ciertas posesiones que pueden ser desde un teléfono hasta una casa. ¿Sí? Y se puede haber destrucción de estas propiedades o puede haber, o sea, pues sí, se las quitan. Como te mencionaba, con las personas de la tercera edad la violencia patrimonial es súper prevalente. Sí, totalmente. Sí, los familiares pues ya los ven un poquito como que ya no pueden defenderse. Claro. Me apodero de lo que es tuyo, de lo que tú trabajaste todos los años de tu vida, y a mí muy fácil se me hace pues tomarlo. Exacto. Sí. Y también en adultos mayores, que qué bueno que lo mencionas, pues la violencia psicológica también muy presente, ¿no? Sí. De ya no son útiles, un estorbo. O sea, me refiero a la forma en cuando no se les da ese valor a las personas adultas mayores, ese respeto y esos cuidados que ahora necesitan de sus familias. Sí, porque es como decíamos, tanto la acción como la omisión son violencia. Y la negligencia, en el caso de los niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, la negligencia es un tipo de violencia también. Okay. Entonces, sí pienso yo honestamente que las personas de la tercera edad son un grupo poblacional muy, muy, muy olvidado, muy dejado de lado, porque incluso lo vemos, ¿no? O sea, en las familias, lo vemos en las comunidades, en donde pues a los ancianos, a las ancianas ya se les deja incluso de lado hasta en decisiones que se toman dentro de la familia o dentro del ámbito político o comunitario, tiende a dejárseles de lado y eso también es violencia. Y además pues difícilmente vamos a ver que un adulto mayor acuda incluso a terapia psicológica, o sea, ya son de unas generaciones en las que pues no cabe el ir a hablar incluso de sus problemas, muchas veces son muy, muy cerrados a lo que ellos sienten, entonces sí es muy complicado ayudarles, pero las instituciones tendrían que hacerlo. Sí, y sí se busca siempre como generar esos enlaces. Por ejemplo, en el instituto, dentro del área de prevención, se trabaja mucho con asociaciones que trabajan con adultos mayores, porque justamente buscamos llegar a esos grupos poblacionales. Ahora, hay una cuestión que es la transversalidad, en el que, si lo estoy diciendo bien, ahorita me acuerdo como bien el término, pero es en el que hay ciertos factores, transversalidad, en el que hay ciertos factores que hacen que una persona pueda llegar a ser más propensa a vivir ciertos tipos de violencia. Por ejemplo, el hecho de ser mujer ya nos vuelve más propensas a vivir violencia. El hecho de ser persona de la tercera edad, pues ya los vuelve más propensos. El hecho de, por ejemplo, una mujer de la tercera edad que además tiene algún tipo de discapacidad física o cognitiva derivado de la edad, pues eso la vuelve muchísimo más propensa a vivir alguna situación de Las violencia. Personas de la comunidad LGBT, por supuesto, también son un grupo vulnerable ante la violencia, dentro del hogar y fuera, en las áreas escolares, laborales. Luego hablaremos también de ese tema. Nos ha faltado dedicarle un programa a ese tema. Y bueno, ahora, ¿cuál consideras que es la principal causa de que se genere violencia en las familias? Sé que es multifactorial, pero ¿qué falta? ¿Qué falta en las familias para que sean pues un núcleo sano para todos sus integrantes? Ay, Dios, es una pregunta bien difícil. Es la pregunta del Nobel. Sí, caray. Es que es un problema, sí, justamente multifactorial. Y creo que todos los factores son igual de importantes. Yo pienso que es una cuestión de conciencia social. La violencia en general, en todos los ámbitos, en todos los tipos y modalidades, es una cuestión de conciencia social, de que se tiene ya tan normalizado los roles, por ejemplo, de los hombres y las mujeres en el ámbito familiar, cómo se tiene realmente en esta conciencia social interiorizado el hecho de que las mujeres van en casa, los hombres a trabajar, debe haber dependencia económica de la mujer hacia el hombre, o sea, son muchas cuestiones que tienen que ver con esta mentalidad con las que todos y todas hemos crecido, esa es la realidad,
pero creo yo que si nos empezáramos como a cuestionar un poco más esos roles de género que siguen perpetuando esas situaciones de violencia, sí pudiera llegar a prevenirse un poco. Ahora, también el empezar a hablar de esto, ¿sí? El empezar a hablarlo, obviamente hay muchas cuestiones que están fuera de las manos de las personas que viven esta violencia, como cuestiones económicas, por ejemplo, o sociales que se viven, como mencionábamos hace un momento. La pandemia vino a desatar muchas cuestiones por situaciones laborales o pérdidas de esos trabajos que derivaban en cuestiones económicas, también cuestiones de salud mental a veces se asocian Ahí está, con eso. ahí yo creo que ahí ya diste al punto. Sí. Lo que falta para que en las familias haya paz, tranquilidad, armonía y todo lo que nos pintan en un cuento rosa de la familia es salud mental de cada uno de sus integrantes, y creo que pues principalmente de papá y mamá, que están formando a otros seres humanos, y que si no rompen un patrón de conductas que tal vez están siendo dañinas, pues es el círculo de que ahora pues niña, niño, en casa van a pensar que esa es la normalidad, que así se tienen que relacionar con otras parejas. Y bueno, es muy complicado, pero yo creo que lo que falta es atender su salud mental y emocional, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, a ver, aquí tengo un apunte que le voy a dar lectura para no errar, acerca del ciclo de la violencia. La violencia opera por ciclos, existen 3 fases según esto que investigué, en que se produce y reproduce la violencia: la acumulación de tensión, estallido de violencia y luna de miel. Y luego nos detalla, la articulación de estos momentos da origen a lo que conocemos como el círculo de la violencia. Y es esa situación en la que se va envolviendo la pareja o la familia, y luego pues ya no vemos si quieren o no quieren salir de esa condición, o si ya se hicieron incluso codependientes de vivir así. Sí. Justamente como tú lo dices, es lo que nosotros conocemos como el ciclo de la violencia, que tiene esta parte en la que está, pongamos el ejemplo de una pareja que forma una familia y se acumula tensión, porque indudablemente en las relaciones interpersonales se acumula tensión, ¿sí? Y eso es algo normal y natural. El punto aquí es cómo gestionamos esa tensión. Cuando se está viviendo en una relación donde hay cualquier tipo de violencia, lo que hace esa tensión pues no es gestionarse de una manera adecuada y generar una explosión, como una olla de presión, ¿sí? La de los frijoles. Tal cual. Si no hay una válvula de escape que nos ayude a gestionar esa presión que se empieza a generar dentro de esa relación, va a explotar, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que esa explosión violenta puede presentarse en cualquiera de los tipos de violencia de los que hemos estado hablando, que generalmente empieza con cuestiones de violencia psicológica, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Hay otra fase ahí como que medio intermedia, que es esta fase como de arrepentimiento, en la que la persona que ejerció esa violencia sobre la otra persona, pues sí llega a arrepentirse, porque a final de cuentas somos seres humanos, y se da después esta fase que es la de la luna de miel, donde bueno, ya nos pedimos perdón, ya hablamos, ya te perdoné por lo que me pudiste haber hecho. En apariencia solucionamos. Se solucionó. O reconciliamos. ¿sí? O tal vez sí hay una solución y reconciliación, pero no se generan herramientas para volver a gestionar ¿sí? esta tensión que indudablemente se va a volver a acumular. Ajá, o sea, solucionan el momento de te pido disculpas, sí lo siento, sí la regué, ok, te perdono, te amo, besos, bla, bla, bla. Sí. Y después vuelve a generar una situación de tensión. Y es lo que decías, no aprendemos cómo pues manifestar esa emoción sin herir al otro, sin lastimar, sin crear heridas, huellas, todo. Sí, y esta parte también, después de ese arrepentimiento, esta parte de luna de miel también es bien importante en el mantenimiento pues de ese ciclo de violencia, porque ahí es donde pues básicamente y humanamente de ahí nos enganchamos. ¿sí? La esperanza. Exacto, de bueno, pero sí es una buena persona, pero sí tal vez es un buen padre para mis hijos, pero sí tal vez lo quiero y me quiere, y probablemente esto sea cierto, ¿no? Y hay una temporada o hay un tiempo en el que todo está
perfectamente bien hasta que llega el momento, de nuevo, en el que indudablemente se empiezan a generar tensiones. ¿Cómo se previene ese, Karen? A ver, porque ya nos estamos acercando al final del capítulo y yo no me quiero ir dejándolos así como de ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Cómo previenes? Ok, ya vimos más o menos cómo funciona ese círculo de violencia, que mucho tiene que ver cómo nos educaron, ¿eh? Porque, bueno, si tú ya vienes de antecedentes donde viste que tu papá gritaba y aventaba cosas cada que se enojaba, pues tal vez tú normalizaste eso o te acostumbraste a desarrollarte, desenvolverte así. Dale vuelta al capítulo ya, es el momento de hacernos responsables de ti en este momento, ya sin culpar a nadie más, y me estoy refiriendo por supuesto a los adultos. Claro que niñas y niños pues ahorita todavía dependen emocionalmente mucho de cómo se comportan papá y mamá, pero en el caso de los adultos, ¿cómo corregir ya la página? Pues creo que la mayoría de las personas que se casan o que están en concubinato, pues lo que quieren es estabilidad, es estar tranquilo. Ya debes estar un poquito trastornado para decir, no, yo lo que quiero es estar en guerra todo el tiempo. Pues no, lo que queremos es paz. Sí, y realmente nadie queremos estar en ese ciclo de violencia. Y esta pregunta es muy difícil, porque es muy difícil salir de esos ciclos. Uh-huh. Es muy complicado. Y algo que también tenemos que entender es que esa explosión violenta va aumentando, que es lo que siempre mencionamos. Al principio es una cuestión de manipulación, de todo esto, pero puede llegar hasta los golpes o hasta un tipo de violencia feminicida. Primero que nada, entender las consecuencias de ese ciclo de violencia. Y segundo, también pienso yo que todas las situaciones que vivimos podemos verlas desde la perspectiva de la victimización, en la que sí, realmente somos víctimas y las personas que se encuentran en ese ciclo de violencia sí están siendo víctimas. Pero también podemos ver este tipo de situaciones desde la perspectiva de la responsabilidad y de entender, bueno, yo soy responsable de mi propio bienestar, de mi propia seguridad, y también entender que muy probablemente la otra persona, si no se lo propone, pues es muy difícil que cambie. Uh-huh. ¿Sí? Entonces sí es un proceso bien complicado, por eso es que ahí en el instituto muchos procesos de separación se acompañan de los procesos psicológicos, porque romper estos ciclos de violencia son sumamente complicados. Claro. Es todo un proceso en el que tenemos que incluso cuestionarnos nuestras creencias más profundas de qué es lo que yo creo sobre el amor, incluso sobre las relaciones de pareja, sobre el matrimonio, sobre la familia, y llegar a cuestionárnoslo, porque muchas veces es eso lo que nos mantiene también en ese ciclo de violencia. Y es que también el hecho de que las mujeres en muchos de los casos siguen teniendo una codependencia económica, claro, patrimonial, como tú decías, es que pónganse en el contexto de una mujer que tal vez es golpeada, que tal vez es sobajada, discriminada, súmenle toda la violencia que ustedes quieran psicológica, golpeada, que tiene hijos y que de pronto se pregunta, bueno, yo vivo aquí porque la casa es de él. Uh-huh. Si nos separamos, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y luego si está el chantaje de te los voy a quitar. Claro. Y luego si sigue siendo ama de casa, que todavía hay mujeres, por supuesto, que están al cuidado de sus hijos plenamente en el hogar. Y luego dicen, yo no he trabajado por años, ¿qué voy a hacer? No me van a contratar, pero luego ¿quién me va a cuidar a los niños? O sea, es una serie de factores que muchas veces impiden a alguien romper de la violencia y salir del ciclo. Completamente. Y para eso hay que acercarse a los institutos para empezar a ver más claro, ¿no? Sí. Todo, el cómo sí puedo. Uh-huh. Y conocer nuestros derechos también. Uh-huh. Pero esto que acabas de mencionar es súper importante, porque es la mayoría, tal vez dentro de nuestra realidad, no sea tan común, pero si nos salimos un poco de nuestro contexto, eso es algo sumamente común. Que las mujeres sigan dependiendo económicamente de la pareja, y eso es lo que realmente les impide salir de esos ciclos de violencia. Uh-huh. Y eso me parece una intervención muy importante que acabas de hacer, porque muchas veces también tendemos a juzgar a estas mujeres y decimos, pues vete de ahí, ¿no? Salte de ahí, sal de esa relación, sal de esa situación. No es tan fácil. No es tan fácil cuando no se tiene una experiencia laboral, cuando no se tiene un trabajo fijo, cuando no se tiene una red de apoyo, cuando se depende económicamente de un hombre, se crean muchos otros tipos de dependencia.
Sí, entonces, en el instituto justamente una de las ramas más importantes es el empoderamiento económico, porque si una mujer genera esta independencia económica, puede llegar también a generar muchos otros tipos de independencia y de seguridad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí es un fenómeno sumamente complejo, pero también de nuevo creo que tiene mucho que ver con la salud mental y del reconocimiento de nuestros derechos. Así es, y yo creo que de ahí deriva el tan famoso término de unos años para acá, que es el empoderamiento, sí. el darle el poder a la mujer de su vida, de sus decisiones, de sus acciones, y que con ello pueda tomar precisamente eso, la ruta que ella quiere para su vida y para la de sus hijos, porque a veces muchas mujeres, también tengo que decirlo, deciden quedarse por los hijos. Y créanme que los hijos son los más afectados cuando viven en unas paredes donde todo el tiempo hay gritos, hay ofensas, hay golpes y a final de cuentas, pues muchas personas, por el hecho de todavía querer conservar el sueño de la familia, los papás juntos, sí entiendo el sueño, pues sí muchas mujeres crecimos queriendo eso, pero a veces no es posible y a veces no vale el decir, por mis hijos me quedo aguantando lo que yo tenga que aguantar, porque ahora sí que, como dicen, tus hijos van a estar bien si tú estás bien. Siempre. Y además yo siempre lo digo, creo que es una responsabilidad muy grande para unos hombros muy chiquitos, uh-huh. el decir, bueno, pues estoy en esta relación por mis hijos, porque entonces, ¿qué le digo a mis hijos? Tú tienes la responsabilidad de mi relación. Y pues no va por ahí. Uh-huh. Pero también vuelvo a lo mismo que comentaba hace un momento, es cuestión de empezar a cuestionarnos, valga la redundancia, pero esas creencias tan interiorizadas que tenemos con respecto a lo que debe ser una familia, a lo que debe ser una pareja, a cómo deben ser las relaciones sexoafectivas, y eso conlleva mucho trabajo personal. Así es. Sí. Bueno, pues sin duda nos vamos a despedir ya casi, dejándolos y dejándolas reflexionando. Pues yo sentí hasta un estrujón, porque sí te quedas pensando en esas personas en las que no son felices, ven muchos factores en contra para poder al menos estar a salvo. Ya incluso hasta puedo hacer un poco el término felicidad a un lado, a salvo. Exacto. Porque tienen que rescatarse a sí mismas de esa violencia que, como dice Karen, escala. O sea, el hecho de que las golpeen un fin de semana y al otro día puede derivar en una situación realmente cruel, que lo hemos visto, sí. Que lo hemos visto con casos de feminicidio también aquí en Durango, y que bueno, pues esperemos que esta charla de hoy pues nos deje pensando sí positivamente tal vez en lo que quiero ya y necesito emprender ese camino. Y me voy a poner hasta melancólica porque ya se viene diciembre y es la etapa en la que muchas veces pues proyectamos el qué estoy haciendo de mi vida con estos propósitos de año nuevo, ¿no? Sí. Entonces ya estamos cerca, ya es buen momento para empezar a analizar, ¿estoy bien en esta relación? ¿Me hace bien estar en esta casa? ¿Mis hijos, si es que hay hijos, están bien como nos estamos desenvolviendo? ¿O hay que poner una pausa, hay que actuar al respecto, hay que terminarlo? Sí, el empezar a cuestionarnos realmente cuál es mi situación y desde un punto de vista, pues ahora sí que no desde este amor romántico o desde esta perspectiva del amor romántico que, como dices tú, es con lo que todos y todas hemos crecido, sino también desde esta perspectiva objetiva de responsabilidad con una misma. Uh-huh. Sí. Y que ya empecemos a ver exactamente con ojos de realidad una pareja que realmente te sume, que realmente abone, y también pues para el caso de niñas y niños, cuando son agredidos por sus papás, ahí también cómo hacerle, ¿verdad? Yo suelo decirle mucho a las personas, a los adultos, que somos responsables de las niñas y niños, sean o no sean nuestros familiares, ¿eh? Si tú sabes de alguien, un pequeñito, pequeñita que está siendo violentada, tenemos ese compromiso ético, moral, de buscar ayuda para ese niño o niña, porque hay muchos que están en sus casas con papás con adicciones, siendo violentados, siendo abusados, y que, pues, imagínese, si una mujer adulta se le complica buscar ayuda, imagínese una niña o un niño. Claro. Entonces tenemos que ya empezar a hacer
pues ahora sí que protectores, guardianes de esos pequeñitos, ¿eh? Sí, tenemos una responsabilidad social con las infancias impresionante. Uh-huh. Y esto que lo mencionas, también, de nuevo, vuelvo a la misma definición de violencia, la omisión. Uh-huh. Sí, el hacer como caso omiso a esa persona que también está viviendo violencia es una manera de revictimizarla. Uh-huh. Entonces, así también revictimizamos muchas veces a las infancias y a las mujeres, a las personas de la tercera edad. Y creo que pues eso nos hace cómplices también. Híjole, sí. Está fuerte, pero sí. Es una realidad. Sí. Ahora, ya nos vamos a despedir, pero antes, ¿a dónde dirigirse, Karen? A ver, si ya vives violencia en la familia, si eres mujer, mamá, adolescente, niña, niño, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Bueno, en el Instituto Estatal de las Mujeres se ofrecen, todos los servicios que se ofrecen son completamente gratuitos y primero se les da una asesoría con una trabajadora social y es ella quien los canaliza con el tipo de ayuda que necesitan o que buscan. Y hay terapia psicológica individual y grupal para mujeres, niñas, niños y adolescentes que están viviendo alguna situación de violencia. Y también se les da asesoría jurídica. Okay. Entonces, muchas veces es válido que no sepamos cuáles son esos derechos que sí tenemos, pero es bien importante que nos informemos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en el Instituto Estatal de las Mujeres todos los servicios son gratuitos y ahí es donde se les puede asesorar. Y ahí luego las ayudan también con la pensión alimentaria, ¿verdad? Sí, que es otro tipo de violencia. Sí. Es un tipo de violencia económica también. Luego hablaremos también de la violencia vicaria. Ahorita me acordé porque eso de la violencia vicaria, la gente no lo trae tanto en la mente. Todavía me toca personas que me dicen, ¿qué es eso de la violencia vicaria? Bueno, vamos a hacer un programa para explicárselos y vamos a invitar a Karen. Sí, es un tema súper interesante. Sí, ya les platicaremos. Más o menos consiste en que tu expareja o tu pareja actual quiere herirte a través de tus hijos, ¿verdad? Sí, la palabra vicario significa a través de otros. Okay. Entonces, cuando se ejerce cualquier tipo de violencia, de nuevo, pues sí, en los tipos que hay, a través de alguien más, que puede ser... generalmente son los hijos, ¿sí? Generalmente son las infancias, entonces sí es un tema súper complejo. Así es. No, bueno, pues lo vamos apuntando en la lista de pendientes, claro, porque ya me llevo 2, que es el abuso sexual infantil y también la violencia vicaria. Nos vamos a despedir, ojalá que les haya gustado mucho este capítulo, se nos fue como agua el tiempo, la verdad no nos alcanza, Karen. No alcanza, nunca es suficiente tiempo. Ya sé, como que siento que se quedan muchas cosas todavía por resolver, pero si tienen dudas, déjenos sus comentarios. Miren, yo tengo contacto aquí a través de WhatsApp con Karen. Si ustedes tienen una duda muy especial, muy particular, mándenme el comentario y se lo resolvemos ya en lo directo, incluso en anónimo, si ustedes quieren, porque bueno, tampoco es fácil ir por la calle diciendo, oigan, yo sufro, ¿verdad? Pues claro que no, y muchas veces eso nos limita. Así que, pues ahí les dejamos estos datos, estos tipos de violencia y pida ayuda. Si usted está atravesando una situación difícil, si siente que su vida incluso está en peligro, la de sus hijos, hijas, seres queridos, pida ayuda y esperemos que las instituciones estén a la altura para ayudar a la sociedad. Sí, y sobre todo también como sociedad crear estas redes de apoyo entre nosotros y nosotras, porque muchas veces las instituciones, pues, si como sociedad colapsan, no nos unimos... Y colapsan, pues ¿no? Sí, es tanta la necesidad. No se van a dar abasto. Entonces, también como sociedad tenemos ese compromiso de cuidarnos entre nosotros y de generar estas redes de apoyo. Sí. Lo decíamos el capítulo pasado y nuevamente viene muy ad hoc el tener redes de apoyo, el hablar con las personas de qué estás viviendo para que no sea todo un secreto y un silencio que luego no nos podamos explicar qué es lo que pasa, ¿verdad? Exacto. Bueno, y ya nos vamos, porque si no le voy a seguir y le voy a seguir. Podemos seguirle. Ya sé. Pues es un placer tenerte aquí, Karen. Ojalá que de nuevo te des la oportunidad de estar con nosotros. Sí. ¿Sí? Muy bien, lo apuntamos entonces. Nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a visitar la librería Ochoa, que ya lo sabe, tiene infinidad de títulos y también muy diversos los libros para que los busquen y además, bueno, pues va cerrando el año, es momento también de ir pensando en los regalitos, un libro es un excelente regalo para Navidad y ya se acerca, así que vayan previendo eso. Nosotros nos despedimos deseándoles un excelente día, mi nombre es Isaura Retana y nos vemos la próxima.